vamos a sumergirnos en una de las obras, yo diría, más capitales del siglo XX. Hoy analizamos Siddhartha, de Hermann Hesse. Pero ojo, no lo vamos a tratar como un simple relato, para nada. Lo que tenemos entre manos es un documento filosófico de una profundidad enorme, que explora la verdadera naturaleza de la sabiduría y de la experiencia. Bien, este va a ser nuestro itinerario. Primero vamos a ver la crisis personal del autor, que es la semilla de todo. Después nos meteremos de lleno en por qué el protagonista rechaza el conocimiento teórico. Luego analizaremos su inmersión en el mundo material, descifraremos esa potentísima metáfora del río y finalmente llegaremos a la gran conclusión, la naturaleza incomunicable de la verdad. Empezamos por el principio. Y el principio es este. Para entender de verdad Siddhartha, es que no queda otra, hay que entender la crisis existencial de Hermann Hesse. Esta novela no surge de la nada, en absoluto. Nace literalmente en el epicentro de un doble colapso, el personal del autor y el de toda una civilización. Y aquí está la clave de todo, la tesis fundamental con la que vamos a trabajar. Esta obra es, en esencia, la transposición literaria de su proceso de individuación. ¿Qué significa esto? Pues que Siddhartha no es solo ficción, es casi una autobiografía espiritual. Es el espejo del propio viaje psicológico y espiritual de Hesse. Un viaje que en términos de la psicología de Jung llamamos proceso de individuación. O sea, el camino para llegar a ser uno mismo en su totalidad. Fijaos en esta cronología, porque es demoledora. Es la tormenta perfecta en la vida de Hesse. Primero, un viaje a la India que lo marca profundamente. Luego, el colapso moral que supuso la Primera Guerra Mundial. En 1919, el mismo año que empieza la novela, muere su padre. Se somete a psicoanálisis con gente del círculo de Jung. Es un auténtico crisol de dolor y búsqueda. Pero lo más revelador, para mí, es el dato de 1921. Se bloquea. ¿Y por qué? Porque siente que no tiene la autoridad moral, la vivencia, para escribir sobre la iluminación. No puede falsearlo. Esa necesidad de autenticidad, esa es la columna vertebral de Siddhartha. Vale, dejamos atrás al autor y nos metemos de lleno en la novela, en su conflicto filosófico central. Y es que desde muy pronto, el protagonista, Siddhartha, llega a una comprensión que es radical. Se da cuenta de que todo el conocimiento que le han enseñado, toda la doctrina que ha heredado, en realidad no le ayuda. Es más, es un obstáculo en su búsqueda de la verdadera sabiduría. Para entender bien el viaje del personaje, es útil saber en qué género literario estamos. Siddhartha es un Bildungsroman, lo que viene a ser una novela de formación o de aprendizaje. Y esto no es un mero tecnicismo, para nada. Nos dice algo fundamental, que la historia de Siddhartha no es solo la suya, es un arquetipo, un viaje universal. Es la búsqueda de madurez, tanto psicológica como espiritual, que en el fondo nos define a todos como seres humanos. Y aquí llegamos a una distinción que es, de verdad, el corazón filosófico de la novela. Hesse juega con dos palabras alemanas, Wissen y Weisheit. El Wissen es el conocimiento, es lo que se aprende en los libros, lo que te puede enseñar un maestro. Es acumulativo como llenar un saco de datos. Pero la Weisheit, eso es otra cosa. Es la sabiduría. Y esta no se aprende, se vive. Es fruto de la experiencia directa, es intuitiva y, lo más importante, es intransferible. Nadie te la puede dar. Pues bien, Siddhartha está harto del Wissen. Lo que él anhela con toda su alma es la Weisheit. Y esta búsqueda de sabiduría vivencial lo lleva a un rechazo sistemático de todo lo que le ofrecen. Es como si fuera tachando opciones de una lista. Primero, rechaza a los brahmanes, con su ritual intelectualizado. Después, a los samanas, que buscan la verdad negando el cuerpo y el yo. Y luego llega el momento cumbre, el más audaz de todos. Rechaza al propio Gotama, al Buda, a pesar de que su doctrina le parece perfecta, luminosa. Y aquí está el porqué. Siddhartha entiende que la iluminación de Buda es de Buda, es su verdad, no la suya, y él tiene que encontrar la propia. Y esta idea cristaliza en una de sus revelaciones más profundas. Él se da cuenta de que la verdad, en el momento en que la comunicas, en que la conviertes en doctrina, deja de ser una experiencia viva, se convierte en un objeto inanimado, en un dogma. Es decir, en el momento en que intentas meter una verdad viva en la jaula de las palabras, la matas. La enseñanza, por muy perfecta que sea, es como un mapa. Te puede describir el territorio, pero no es el territorio. El dogma es el eco de la verdad, pero ya no es la verdad. Bien, y si ha rechazado todos los caminos hacia arriba, hacia la espiritualidad teórica, ¿qué le queda? Pues aquí viene la fase más paradójica y, yo diría, la más valiente de su viaje. Decide hacer justo lo contrario de lo que predican todas las doctrinas. Se va a sumergir de cabeza en el mundo material. En el samsara, ese ciclo de deseo, placer y sufrimiento que todos los maestros le habían dicho que debía evitar a toda costa. Y la idea que hay detrás de esto es potentísima y muy antiascética. Lo que nos viene a decir Hesse es que el camino hacia la iluminación no pasa por preservar la pureza, sino por agotar la impureza. La plenitud no se encuentra huyendo de la vida, sino bebiéndola hasta el fondo, con todo lo que trae.
La verdadera espiritualidad no va de mantenerse impoluto, sino de mancharse, de conocer la propia oscuridad para poder integrarla y, al final, trascenderla. Hay que vivir el pecado hasta el hastío para comprender desde dentro que está vacío. Y no lo hace a lo loco, su descenso es casi un plan de estudios. Primero, el aprendizaje de los sentidos. Se sumerge en el amor, en la pasión, con la cortesana Kamala. Segundo, la inmersión en el juego del mundo. Aprende sobre el comercio, el dinero, la acumulación con el mercader Kamaswami. Y como era de esperar, este camino lo lleva a un tercer paso, el hastío total. Llega a un punto en que ni el placer ni la riqueza significan ya nada para él. Es una muerte espiritual. Y es ahí, en ese fondo del pozo, contemplando incluso el suicidio, donde por fin ocurre algo crucial. Su viejo ego, ese yo arrogante y buscador, muere. Y solo entonces pueden hacer algo nuevo. Y después de esa muerte simbólica, con el ego hecho añicos, Siddhartha por fin está preparado para escuchar al maestro definitivo. Un maestro que no utiliza palabras, que no tiene doctrina. El río. Entramos ahora en la cumbre filosófica de la novela, el momento en el que se le revela la naturaleza última de la realidad. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es esa lección ontológica, esa lección sobre el ser que le enseña el río? ¿Qué verdad fundamental sobre la existencia le susurra el agua, ahora que por fin tiene los oídos del alma abiertos? Y las lecciones que aprende son absolutamente transformadoras. La primera, el tiempo lineal es una ilusión. El río le enseña que está en todas partes a la vez, en la fuente, en la cascada, en el mar, todo al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro son una construcción mental. La segunda lección se deriva de esto. Si el tiempo es una ilusión, entonces la existencia es simultánea. El niño que fue, el hombre de negocios hastiado, el anciano sabio, todos coexisten en un presente eterno. El pecador y el santo no son etapas sucesivas, son la misma persona, ahora. Y la tercera lección, la culminación de todo, la unidad, el Om, no es silencio, sino la suma de todas las voces del mundo, todas juntas, formando un único sonido. Es una sinfonía, eso es lo que escucha. Una sinfonía donde todas las voces del mundo, desde el llanto de un bebé hasta el suspiro de un anciano, conforman un único sonido que es armonioso y, sobre todo, necesario. La sabiduría, por tanto, no es escapar del ruido del mundo, es aprender a escuchar la música que hay en él, la sinfonía completa. Pero cuando parece que ya ha llegado a la serenidad total, falta una última prueba, la iniciación final. Y no viene de la meditación, sino del dolor más humano que existe. El amor por su hijo. Un amor vulnerable, no correspondido, que acaba en abandono. Y este dolor terrible, lejos de ser un paso atrás, es lo que completa su aprendizaje. Rompe la última barrera de desapego que le quedaba y lo funde, de verdad, con el sufrimiento de todos los seres humanos. Su compasión deja de ser una idea filosófica y se convierte en algo real, en algo que duele. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, a la gran síntesis. Vamos a recoger todo lo aprendido para entender el mensaje último de la novela. La sabiduría es incomunicable. La experiencia personal es el único altar verdadero. Fijaos en esta afirmación porque es tremenda. La tesis fundamental es que la verdad es lo opuesto a la doctrina. Y quiero insistir en esto. Hesse no está diciendo que la doctrina sea un camino con fallos hacia la verdad. No, está diciendo que es el camino contrario. Porque la doctrina necesita analizar, separar, juzgar, mientras que la verdad, cuando la vives, simplemente abraza la totalidad de lo que es, sin ponerle condiciones. La prueba definitiva de que la sabiduría no se puede comunicar con palabras está en la escena final. Su viejo amigo Govinda, que ha pasado toda la vida siguiendo a maestros, le pide una última enseñanza. Y Siddhartha no le da un sermón, le dice que bese su frente. Y en ese momento Govinda no entiende nada, sino que ve. Ve en el rostro de su amigo un flujo constante de miles de rostros, de vidas, de muertes. Ve el río entero en la cara de Siddhartha. La sabiduría al final no se explica, solo se puede atestiguar. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de Siddhartha? Yo creo que se resume en 3 puntos clave. El primero, una invitación a la absoluta responsabilidad existencial. Nadie va a recorrer el camino por nosotros. El segundo, una advertencia muy clara. No hay refugio duradero a la sombra de un maestro. Ninguno. Y tercero, y quizás lo más hermoso, es la idea de que lo sagrado no está en otro lugar. La esencia del Buda, de lo divino, está aquí y ahora, en cada ser, en cada persona, incluso en cada piedra del río. Y cerramos este recorrido con una pregunta que la novela deja flotando en el aire, una pregunta que nos interpela directamente. ¿Es toda búsqueda espiritual, en última instancia, un camino intransferible y necesariamente solitario? Si la verdad más profunda no se puede enseñar ni compartir, ¿estamos condenados a recorrer el tramo final de nuestro viaje en una soledad absoluta? Hesse, con una honestidad brutal, no nos da una respuesta fácil, nos deja con la enorme y a la vez liberadora responsabilidad de encontrar la nuestra.